Bueno, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan David Orduz Gómez y hoy vengo a presentar el tema de la medición del riesgo en los proyectos de inversión basado en el capítulo número 14 del libro de Van Hom. Y pues en esta presentación busco que se logre entender cómo se mide el riesgo en los proyectos y por qué es tan importante para las decisiones de los inversores. Claramente está. Bueno, primero es importante aclarar algunos objetivos en los cuales se quiere presentar y pues el primero es definir que el riesgo en los proyectos en la inversión. Segundo, cómo se mide el riesgo usando las estadísticas. Tercero, describir los métodos de evaluación como lo son el árbol de probabilidad y la simulación. Y el último, cómo evaluar el riesgo del portafolio de proyectos. También pues podremos ver la evaluación de estos proyectos combinados y finalmente entenderemos el valor de las opciones de lo que es la realidad y cómo aplicarlos. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero dar a entender es buscar qué es el riesgo. Y pues cuando hablamos de riesgo, no solamente nos vamos a referir a la variabilidad de los flujos del efectivo de un proyecto, sino que también es decir qué tanto pueden cambiar los resultados reales pues respecto a lo que se espera en un proyecto, como la variabilidad es lo más incierto y por lo tanto puede ser más riesgoso. El riesgo también puede afectar el valor de la empresa, entonces esto es esencial para medirlo correctamente. Y ya que pues como les acabo de aclarar, con esto pues podemos dar en cuenta que puede ser demasiado riesgoso para lo que es la medición. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo básico demostrado en el capítulo, que es la propuesta A y B tienen el mismo valor esperado pero distintos riesgos, los cuales son los $4,000, pero es que pueden entender que la propuesta A nos muestra valores más cercanos entre sí a menor dispersión y la propuesta B muestra valores muy separados a mayor dispersión. Y es que lo que les comentaba, aunque los dos tienen el mismo valor esperado de los $4,000, esto significa que la propuesta B puede tener un resultado mucho mejor o mucho peor, lo que puede aumentar el riesgo. Ejemplo, pues muestra que no basta solo con mirar el promedio, sino que se debe analizar detalladamente la variabilidad de lo que muestran en el proyecto. En la siguiente diapositiva tenemos la medida de estadísticas del riesgo. Pues para medir formalmente el riesgo usamos tres medidas. Existen tres. El primero es el valor esperado promedio ponderado, la segunda es la desviación estándar dispersión y el tercero la coeficiente de variación. A continuación pues vamos a ver su definición y su fórmula, como las vemos al lado izquierdo de las diapositivas, y pues con esto vamos a entender más sobre la medida de la estadística del riesgo. Primero, en el valor esperado es el promedio ponderado de los posibles flujos de efectivo, que es un promedio según la probabilidad de cada resultado. La segunda, que es la de desviación estándar, mide qué tanto se alejan de los resultados respecto al valor esperado. Esto nos dice qué tan alejados están los resultados de lo que es el promedio, en una definición básica. Y en la coeficiente de variación, esta se relaciona el riesgo con el retorno esperado y esta sirve para comparar dos proyectos con valores esperados de manera diferente. Pues como una definición más rápida o sencilla, mientras más alto sea el coeficiente de variación, mayor va a ser el riesgo relativo. Estas son las tres medidas de la estadística del riesgo por las cuales se pueden evaluar.
En la siguiente diapositiva contamos con el árbol de probabilidades. El árbol de probabilidades representa secuencias posibles de lo que puede ser un flujo en el futuro. Lo destaqué en tres: la probabilidad inicial, probabilidad condicional y probabilidad conjunta, y esto cuenta con lo que nos permite analizar escenarios dependiendo del periodo. Y es que el árbol de probabilidades es más que una herramienta, ya que nos puede ayudar a analizar diferentes rutas de lo que son los flujos de efectivo dependiendo de lo que pase en cada periodo. Aquí analizamos probabilidades iniciales, probabilidades condicionales y luego la probabilidad conjunta. Esto nos va a permitir ayudar a visibilizar mejor cómo pueden evolucionar los flujos de efectivo en lo que son los proyectos. Con esto, pues el árbol de probabilidades es una ayuda en lo que es la búsqueda de la medición. Ejemplo del árbol. En el ejemplo del árbol, pues se destaca que calculamos del BPN por cada rama, se descuenta la tasa libre del riesgo para separar riesgo de valor del dinero, se obtiene una distribución completa del BPN, no solo un valor único, sino un valor esperado como el del ejemplo, con una desviación estándar de $444. Pero en este ejemplo del capítulo, pues al calcular el BPN de cada ruta del árbol usando las tasas de libre riesgo, pues aquí se puede generar ciertas preguntas. ¿Por qué la tasa de libre riesgo? Porque pues así podemos separar el valor del dinero en el tiempo del análisis del riesgo. Al final pues vamos a obtener no solo un BPN, sino una distribución completa de los posibles BPNs. En este caso el valor esperado del BPN pues van a ser esos 116, como les acababa de decir, y la desviación estándar es de $444, lo que muestra pues una mayor incertidumbre en lo que es la variación. En la simulación, lo que vemos es que se asignan distribuciones a variables claves, como son pues estas que categorice aquí: el tamaño del mercado, el precio, el costo, la vida útil y el valor residual. La simulación es un método que pues genera muchos escenarios o especula demasiados escenarios aleatorios usando pues lo que es la probabilidad, claramente está. Primero se asignan distribuciones de probabilidad a variables como los que le acabo de comentar, y luego con una computadora vamos a generar combinaciones posibles y calcular los resultados uno por uno. Con esto pues se nos va a dar una distribución del BPN o de la tasa interna del rendimiento de la distribución. Este pues por lo general es útil cuando los proyectos son complejos y hay mucha variabilidad incierta. Entramos a la diapositiva con el riesgo en el portafolio. Pues los proyectos no solo se analizan solos, cuando las correlaciones, combinación de proyectos, pues puede reducir el riesgo total. Y es que las empresas no solo analizan los proyectos de manera aislada, sino también de manera combinada. Por eso es importante la correlación entre los proyectos, ya que si dos proyectos no se mueven igual, es decir, tienen pues la baja correlación, juntarlos reduce el riesgo total. Este es el principio de la diversificación, como les muestro aquí pues en la diapositiva, y pues aquí podemos analizar que se tiene la fórmula para poder analizar esta. La fórmula pues tiene en cuenta lo que es la desviación estándar y la correlación entre cada par de los proyectos. Y entonces, como les comentaba, si la correlación es baja, pues va a haber diversificación, y con la diversificación va a haber menos riesgo. En la siguiente diapositiva pues podemos ver la opción real. La opción real lo que nos va a enseñar es que las opciones reales o administrativas son decisiones que la empresa puede tomar en el futuro. Estas opciones pues van a agregar valor porque dan una flexibilidad
a los tipos más comunes como lo son la opción de expandir o contraer, la opción de abandonar el proyecto o la opción de posponer. Con este, pues, un proyecto puede tener un VPN bajo, pero puede ser una opción real o puede hacerlo un poco más valioso. Y esto va a presentar los variabilidad de tipos, como lo que muestra aquí, valor igual a VPN más valor a opción. Esto pues puede ayudar a añadir un valor al proyecto en un futuro posible. Eh, Siguiendo, pues tenemos el ejemplo de la opción de expandir. En este ejemplo, pues una empresa muestra un proyecto inicial de contar con un VPN negativo de 3 millones, con lo cual, por si el mercado pues llega a crecer, podría expandir la planta y generar un VPN adicional de unos total de 15 millones en 2 años. La probabilidad pues era de un 50%. Cuando traemos ese valor al presente, vale más de 11 millones y como hay un 50% de posibilidad con la que se puede contar, puede generar un valor esperado de los 5.5 millones. Entonces, al sumarlo al VPN negativo, el valor final del proyecto sí, obviamente va a ser positivo. Por eso las opciones reales no deben ser solamente ignoradas, pues ya que con esto podemos ver y analizar qué tal pues se puede expandir el proyecto o no, según el ejemplo que les acabo de mostrar. Ya para la siguiente diapositiva llegamos a las conclusiones. En conclusión, pues medir el riesgo es muy fundamental para tomar decisiones financieras y correctas. Con esto, pues no basta solo con calcular el VPN, sino que pues también se debe considerar la variabilidad de los escenarios posibles, la correlación entre proyectos y la flexibilidad en un futuro. Los métodos como el árbol, la simulación y el análisis de portafolios pues van a ayudar a permitir tomar unas decisiones más reales y positivas en este caso, y las opciones pueden convertir un proyecto mal o bueno, lo que nos dan a entender en algo valioso, eh, lo que puede pues generarnos completa ayuda para concluir en lo de que es el proyecto de expansión. Bueno, ya terminando la exposición, pues esto ha sido mi exposición sobre la medición de riesgos en proyectos de inversión. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo. Feliz resto de día.